Bienvenidos a Detecta Info. Continuando con el bloque del día de hoy, tenemos como invitado al doctor Carlos Olaichea. Él es cirujano de cabeza y cuello y es miembro staff de Detecta Clínica. Hola, doctor. Hola Lucía, gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias por estar aquí. Cuéntenos brevemente qué es lo que ve a manera general un cirujano de cabeza y cuello. Nosotros somos especialistas de un área del cuerpo que es la cara y el cuello. Vemos todas las lesiones en los párpados, en la piel, en las fosas nasales, en la boca, en la laringe, en el inicio del esófago, en la tiroides, en las glándulas salivales, en el cuero cabelludo, en las orejas. Nos encargamos de todos los tumores. Hay un grupo que se encarga de las fracturas, que son los cirujanos maxilofaciales. Ya vemos otro grupo que nos encargamos de todos los tumores y las lesiones que se presentan en esta zona del cuerpo. Ok, teniendo ello como contexto, doctor, háblenos un poquito del cáncer de tiroides. Es uno de los 10 más frecuentes en el humano, está entre los 5 más frecuentes en las mujeres. Si yo salgo con un ecógrafo a la calle a hacer un examen para determinar cuántas personas tienen tumores en tiroides, una de cada 7 mujeres tiene tumores en tiroides. De estos, 20% llegan a ser cáncer. En los hombres es mucho más raro porque las causas están mucho en relación a las hormonas. En los hombres hasta el 30% son cánceres y es 1 en 50 que llegan a presentar tumores tiroideos. Las causas son diferentes. La mayoría de los tumores de la tiroides son benignos. Un grupo se comporta agresivamente, migra a los ganglios, destruye el tejido, migra a zonas más lejanas. Entonces, cada vez que detectamos que hay una persona que tiene un tumor, tenemos que evaluarlo para saber si esto es benigno y se puede observar o es maligno y hay que sacarlo. Ok, ¿y dónde se sitúa exactamente? Bueno, sabemos que hay varios sitios, pero los más comunes, los más frecuentes. La tiroides es un órgano que parece una mariposa. Imagínate una mariposa, busca tu laringe, que es en los hombres la manzana de Adán, que es el cartílago laringio, y continúa con tus dedos la dirección de la tráquea. Una vez que llegaste a la tráquea, en el tercio superior de la tráquea que puedes tocar, se encuentra el cuerpo de la tiroides y las alas están hacia los costados del cuello. Más o menos unos 3, 4 dedos, 4 a 6 centímetros las alas. Y el cuerpo mide 1,5 cm a 2, 3 centímetros. Normalmente no se toca, no se palpa, sino con una mano entrenada. Cuando tú tocas algo en la tiroides, normalmente es una inflamación o podría ser un tumor. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer de tiroides que existen? El más común es el cáncer bien diferenciado. Ahí tenemos dos tipos, el papilar y el folicular, que es el de mejor pronóstico. Después van variando la diferenciación, o sea que el cáncer se va haciendo un poco más agresivo. Tienes moderadamente diferenciado, indiferenciado y anaplásico. Estos son tumores más raros, pero son muy agresivos. Crecen en semanas o meses. Después tenemos otros tipos que son el cáncer medular, que es un cáncer que se produce en un determinado tipo de células especiales de la tiroides y pueden haber linfomas tiroideos. Además existe una variedad ya de la letra chica, o sea, de los tumores agresivos que son menos frecuentes, sarcomas, metástasis de otros órganos de la tiroides. Y de todos ellos, en su experiencia, ¿cuál es el más agresivo? El anaplásico, este se ve en personas mayores, mayores de 60, 70 años, y la agresividad es tal que tú el cáncer lo ves crecer. En semanas tienes una lesión de 1 centímetro y después tienes lesiones de 10, 12 centímetros que infiltran todos los tejidos. Sabiendo esto, doctor, ¿cuál es la población que es más propensa a ser diagnosticada de cáncer de tiroides y entre qué rango de edades? El cáncer de tiroides es más frecuente en mujeres, como ya lo conversamos, y la frecuencia va aumentando conforme la mujer va aumentando en edad. Pasados los 40 años ya aumenta la posibilidad de que tengas tumores y de estos hasta 20% cáncer. Y los cánceres más frecuentes se presentan en los adultos mayores, pasados los 60, 70 años. Hablando de los síntomas, doctor, nuevamente, ¿cuáles serían los más frecuentes? ¿O existe alguno que pueda ser más agresivo? Cuando tú ya tocas el tumor, quiere decir que el tumor ya mide más de 1 centímetro. O sea que lo ideal es que tú hagas el diagnóstico
antes de que se presenten los síntomas. Los síntomas más frecuentes es tumor, o sea, una bola en la tiroides. El segundo es que toques un ganglio aumentado de tamaño, que es cuando ya el tumor saltó a los ganglios. El tercero es que tengas dolor. Algunos cánceres producen dolor. El cuarto es cuando el tumor es agresivo e infiltra el nervio que maneja la laringe. Entonces la persona comienza a hablar así, cuando ya tienes disfonía. Ya después hay otros síntomas cuando la lesión es mucho más agresiva y hace infiltración en el esófago o en la tráquea. Ya tienes dificultad para tragar o tienes dificultad para respirar. ¿Qué exámenes tengo que realizarme para poder descartar el cáncer de tiroides? Lo básico es pasar por tu médico en un preventorio que te examine y te toque la tiroides. Los tumores mayores de 1 centímetro se pueden tocar, los ganglios mayores de 1 centímetro se pueden tocar. Después, un examen que no produce irradiación y que es básico para el estudio de los tumores de tiroides es la ecografía. Una ecografía de cuello hace un buen descarte de tumores benignos o malignos. ¿Qué es lo que se ve, disculpe doctor, en la imagen de la ecografía? Diferencia entre una lesión benigna y una lesión maligna. ¿Cómo se ven las lesiones benignas? Bien delimitadas, redondeadas, muchos son líquidos, algunos son del mismo color que la tiroides, la vascularización, o sea, los vasos que irrigan estos tumores no son tan abundantes, no hay ganglios cerca, mientras que al contrario, para los tumores malignos tienes microcalcificaciones, o sea, son puntitos brillantes, las lesiones son irregulares, la vascularización aumenta por fuera y por dentro, la lesión puede infiltrar hacia afuera y hacia adentro los tejidos alrededor de la tiroides. Ok, doctor, gracias. Ahora tenemos unas preguntas de parte del público. No sé si nos puede ayudar a contestarlas. Claro que sí. A ver, le leo y contestamos. Mi padre falleció de cáncer medular de tiroides. La pregunta es, por ser su hijo, ¿puedo llegar a padecer de este cáncer? Especialmente el cáncer medular, que es uno de los tipos menos frecuentes, pero no es imposible que presentes cáncer de tiroides medular. 25% está asociado a un factor genético. Hay un gen que se hereda. Entonces, si tú tienes un familiar, tienes que buscar en las líneas transversales y las horizontales para determinar si hay otros en la familia que tienen este tipo de tumor. Entonces, sí, es un cáncer que tiene un riesgo de heredarse hasta en 25%. Wow, a ver, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Si salieron los resultados de la tiroides positivo, ¿qué significa? ¿Me puede ayudar? Significa que tú tienes una posibilidad de cáncer del 98%. Se juntaron los especialistas en patología en una ciudad que es Bethesda y hicieron una clasificación donde uno es que la muestra no es suficiente, dos donde el riesgo de cáncer es 15%, tres con un riesgo menor del 20% y cuatro, cinco y seis que es esa clasificación donde el riesgo del cáncer es mayor. Cuando tú dices un diagnóstico positivo, quiere decir que es un Bethesda 6 y la posibilidad de que tú tengas cáncer es del 98%. Hay un 2% de posibilidades de que se equivoque el patólogo en el diagnóstico. Gracias, doctor. Vamos con una preguntita más. Buenas tardes. A mí me retiraron la tiroides por nódulos. Mi pregunta es, ¿qué alimentos ya no debo consumir y cuáles sí? Una vez que ya no tienes la tiroides, tú recibes hormonas tiroideas y eso reemplaza la tiroides. Entonces ahí no hay ninguna restricción en tanto a la dieta para mejorarte lo que ya no tienes. Tú puedes comer de todo. Si has tenido cáncer, la nutricionista te va a explicar y te va a decir que lo que no tienes que comer es azúcar. El azúcar es el alimento del cáncer. Entonces, mi recomendación es hacer restricciones en azúcar, en alimentos muy elaborados, en cosas que tengan fructosa, los jugos en envases que los compras en el supermercado y todas las cosas que aumenten la carga calórica. Esa es una recomendación en general para evitar los tumores. Gracias. Ahora sí concluimos con las preguntas. Gracias, doctor, por instruirnos en todo lo que es diagnósticos de cáncer de tiroides. Ahora, para poder concluir, ¿nos puede contar un testimonio cómo ha influido de manera positiva en alguno de sus pacientes? Gracias por esa pregunta, Lucía. Para mí es muy importante y es muy emotiva. Yo tengo familia con cáncer de tiroides, yo lo he sentido de cerca y afortunadamente cuando haces un diagnóstico temprano los pacientes se curan.
tengo un niño que fue el que operé de menos edad, que tenía 3 años, Joaquín. En niños también se presenta el cáncer de tiroides. Hay diversos factores, principalmente genéticos. Y a Joaquín le tuvimos que hacer una cirugía grande, pero se comportó súper bien. Es uno de mis mejores pacientes. Cada año que viene su madre a traérmelo para controles, ya Joaquín tiene 12 años, juega pelota, él viene de la sierra central del país y nos tomamos una foto. Yo tengo una colección de fotos y donde lo veo a Joaquín y es una satisfacción enorme para mí ver cómo está haciendo su vida normal, habiendo tenido esta enfermedad y habiendo vencido el cáncer. Qué bonita historia, doctor. Ahora sí, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos el próximo lunes en Detecta Info. Gracias, doctor. Gracias, Qué lindo Lucía. tenerlo. Gracias a ti. Bienvenidos a Detecta Info. En el presente bloque tenemos como invitado al doctor Arturo Hernández. Él es especialista en oftalmología. Bienvenido, doctor, al programa. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Un placer, Renzo, estar aquí contigo. Noviembre es el mes de la concientización de la diabetes mellitus y a propósito de esta enfermedad vamos a conversar sobre una de las complicaciones más frecuentes, que es la retinopatía diabética. Para que el público entienda un poco más sobre esta enfermedad, doctor, ¿qué es la retina y cuál es su importancia en la visión? Bien, en el ojo tiene varias partes, Renzo. Dentro de la parte interna del ojo, la retina es el tejido más importante, es el tejido sensorial, en el cual se transforma el estímulo luminoso en energía química. Y eso quiere decir que va a transmitir a este cerebro lo que nosotros percibimos. De tal manera que nosotros decimos que la retina es como el motor del ojo. Y justamente la diabetes mellitus, ¿no?, es una enfermedad crónica que si no es controlada a tiempo y no se detectan en estadios iniciales las manifestaciones de la retinopatía diabética, va a conllevar a una ceguera irreversible. Entonces, dentro de las complicaciones de la diabetes mellitus con el tiempo, tenemos complicaciones, ¿no?, de la circulación en grandes vasos, pero también en vasos muy finos. Y dentro de los vasos finos, o sea, de los capilares, de la microcirculación, tenemos las complicaciones tanto del riñón, ¿no?, de la neuropatía diabética y la retinopatía diabética. Entonces, ese es el punto final en el cual el diabético puede quedar ciego. Pero no solamente eso, los diabéticos también pueden tener problemas de glaucoma, son más prevalentes el problema de glaucoma. Pueden tener problemas de catarata a edades más tempranas también. Y un diabético que de un momento a otro se le sube el azúcar, comienza a ver borroso también porque puede tener alteraciones en la media de vista, quiere decir defectos de refracción. Entonces, el diabético en su conjunto puede tener varias alteraciones visuales, pero sin embargo, la más, importante, porque puede conllevar a pérdida visual irreversible, es la retinopatía diabética. Muy interesante, doctor. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que pueden ir diagnosticando o pueden ir apareciendo de forma precoz en una paciente que ya está presentando esta enfermedad? La retinopatía diabética tiene una prevalencia de un 30% en todos los diabéticos. Entonces, en el país hay aproximadamente 7% de diabéticos. Somos un país de aproximadamente 33 millones de habitantes. Entonces, en nuestro país hay aproximadamente 3 millones de diabéticos. El 30% tiene retinopatía diabética. Quiere decir que hay 1 millón de personas en el país con retinopatía diabética. Y de ellas, el 15% necesita tratamiento para no perder la visión, o sea, para no quedarse ciegos. Entonces, tenemos 150.000 personas, ¿no?, en todo el país con este problema. ¿Cómo identifica la persona el problema? Realmente el diabético puede estar con una retinopatía diabética avanzada, pero conservando todavía buena visión. Entonces, esta enfermedad tiene múltiples manifestaciones. Puede de un momento a otro debutar con una pérdida súbita visual. Quiere decir, el paciente diabético no está tranquilo, sobre todo los primeros años, ¿no? El diabético dice, yo me siento bien, ¿no?, a mí no me va a pasar nada,
¿no? Yo me siento bien, yo miro bien, al contrario, ¿no? Es como, el azúcar es como, digamos, como nos hace sentir, ¿no? Nos sube la adrenalina, nos hace sentir mejor al primer momento. Pero pasa el tiempo y los vasos sanguíneos comienzan a dañarse. Al dañarse los vasos sanguíneos, comienzan a haber cambios, y estos cambios van desde microsangrados en la retina a falta de circulación en la retina. Entonces se van a acumular una serie de depósitos en diferentes partes de la retina, se van a producir microinfartos y se van a producir microhemorragias. Entonces, dependiendo de dónde esté la localización, a veces no hay ningún síntoma. Y es por eso que hay que prevenir, hay que detectar esta enfermedad. Es una enfermedad de salud pública porque todos los días se ven a pacientes diabéticos en estadios terminales. Paciente diabético que de un momento a otro pierde la visión porque ya tiene una hemorragia vítrea, o sea, el ojo se llena de sangre. En estadios finales de esta enfermedad falta tanto la circulación que se producen vasos sanguíneos anómalos y se produce un sangrado intenso en el ojo y se lleva completamente la visión. Hay otro espectro de la enfermedad en el cual se produce lo que nosotros llamamos edema macular diabético. Entonces, el edema macular diabético es el engrosamiento de la parte central de la retina que se llama mácula. La mácula es muy importante porque nos da la mejor calidad y cantidad visual. Entonces, lo que nosotros enfocamos, lo enfocamos con la mácula. O sea, yo quiero mirar, por ejemplo, ¿no? Enfocar, digamos, en un cuadro, lo estoy mirando con la parte de la retina que se llama mácula. Entonces, en los diabéticos se va a acumular una serie de depósitos en esta zona de la retina y se va a producir un engrosamiento de la retina. Y lo que va a producir es que el paciente va a comenzar a ver como una mancha en el centro, comienza a ver distorsionado y su visión comienza a disminuir. Pero este es otro espectro de enfermedad en la cual la visión baja lentamente. Entonces, esta es una enfermedad que no tiene solamente, digamos, una sola manifestación. Las manifestaciones pueden ser múltiples, desde un paciente que tiene muy buena visión, pero tenga una retinopatía diabética no proliferativa avanzada, un paciente que tenga una hemorragia vítrea, ¿no? Como primera manifestación, o un paciente que tenga el edema macular diabético, en el cual sí va a haber una distorsión visual central. Y el edema macular diabético es la principal causa de pérdida de visión, digamos, en los pacientes diabéticos. Interesante, doctor. Tomando en cuenta que esta enfermedad es una enfermedad silente y a veces puede tener este paciente muchos años con la enfermedad sin ninguna manifestación clínica evidente, ¿qué estudios preventivos se le recomienda a estos pacientes para poder identificar a tiempo esta enfermedad? Dentro de, digamos, todas las manifestaciones que te hemos comentado y de la prevalencia, que es el 30%, o sea, quiere decir 1 de cada 3 pacientes diabéticos va a tener retinopatía diabética, tenemos que enfocarnos un poco, digamos, en la epidemiología, ¿no? Y aquí viene, digamos, dentro de todos los estudios, los factores de riesgo. El principal factor de riesgo para tener retinopatía diabética es el tiempo de la enfermedad. Entonces, el tiempo de la enfermedad es determinante. Mayor de 10 años ya comienza a haber, digamos, más del 50-60% de pacientes van a tener manifestaciones de retinopatía diabética. Más de 20 años, casi un 90% de pacientes van a tener retinopatía diabética en algún grado. Ahora, esto no es de todo uniforme, porque también la diabetes tiene mucho componente genético. Entonces, hay diabéticos en el cual tienen, digamos, pasa bastante tiempo y no tienen mayor afección en la retina. Pero hay diabéticos que se acorta el tiempo y tienen, digamos, una enfermedad mucho más agresiva. Pero en general es el tiempo de enfermedad. El otro punto muy importante es el control metabólico. Quiere decir el control del azúcar. Pero no de la glicemia, porque la glicemia, pues, el paciente puede haber un día controlarse bien, ¿no? Y puede estar, pues, sus controles por debajo de 140, su control de glucosa. Es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada nos da el control los últimos 3 meses. Y es una pena preguntarle a los diabéticos, ¿no? ¿Cómo está su hemoglobina glicosilada? Y realmente menos del 20% sabe qué cosa es la hemoglobina glicosilada. Y menos del 20% sabe, ¿no?, la importancia que es de mantenerlo controlado. Porque no solamente el problema es a nivel ocular, eso va a servir para evitar las complicaciones que habíamos conversado, tanto nefropatía como la neuropatía, ¿no?, el problema cardiológico o el problema cerebrovascular. Entonces, la hemoglobina glicosilada menos de 7, ¿no?, lo que va a tratar es que esa persona diabética va a tener menor presentación
de la retinopatía diabética y menor progresión. La puede disminuir hasta un 50% la progresión de la enfermedad y la presentación la puede retardar hasta básicamente un 70%. Entonces, la hemoglobina glicosilada es el principal factor a controlar en los pacientes diabéticos. Entonces, y eso es algo modificable. Eso es algo, digamos, que el paciente lo puede digamos, con su médico endocrinólogo, y es un problema de educación del paciente. El paciente tiene que saber que si no se controla con los años, ¿no?, va a terminar ciego. El paciente tiene que saber a edades más tempranas, ahora que comienza la diabetes, ¿no? Personas de tercera década, hay personas de segunda década de la vida que ya son diabéticos. Entonces, a los 40, a los 50 años, población económicamente activa. Recordemos que la diabetes es la principal causa de ceguera en la población económicamente activa. O sea, en la persona que trabaja del día a día, en la persona que tiene que todavía que producir y que por un descuido, por falta de educación, por falta de prevención y por falta de una detección temprana, puede terminar ciego. ¿Y cuál es ese estudio diagnóstico que debería realizarse el paciente para poder descartar una retinopatía diabética? Al diagnóstico del diabético tipo 2, o sea, el diabético que en general, digamos, en la etapa adulta que se diagnostica, tiene que hacer un fondo de ojo. El fondo de ojo, ¿qué significa? Significa dilatar la pupila, ¿no? La pupila, que es la niña del ojo, ¿no?, la estructura negrita que tenemos cuando nosotros miramos el ojo, que mide aproximadamente 3 a 4 milímetros, le echamos unas gotas y dilatamos la pupila, la llevamos a 7 milímetros, 7, 8 milímetros. Entonces nosotros con eso vemos el interior de la estructura del ojo, vemos la retina, vemos cómo está el nervio, la estructura vascular, las arterias, las venas, la retina y la parte central que es la mácula. Entonces eso nosotros llamamos fondo de ojo o le llamamos oftalmoscopía indirecta. Entonces nosotros mediante un estudio clínico podemos detectar, digamos, que ya la paciente pueda tener retinopatía diabética. Sigue siendo el gold estándar para la detección. La detección sigue siendo clínica. Entonces, lo importante es que el paciente diabético llegue a la evaluación. El paciente diabético llegue a la evaluación. Es difícil, ¿no?, porque por el acceso a los servicios de salud, es difícil por la falta de educación del paciente, ¿no? Y es difícil porque, como digo, en los primeros años el diabético se siente muy bien. Pero, sin embargo, es el examen que todo diabético debe hacerse. Ahora, una vez efectuado el fondo de ojo, ¿no?, nosotros podemos clasificar que si el paciente no tiene retinopatía diabética o el paciente tiene retinopatía diabética en diferentes grados. Entonces, de acuerdo a eso, podemos hacer el seguimiento y podemos pedir pruebas complementarias. Dentro de las pruebas complementarias, ¿no?, documentamos nosotros, digamos, la retinopatía diabética con una foto de la retina, que se llama retinografía, y pedimos, de acuerdo, si tiene más de 10 años, usualmente una prueba que se llama angiografía, en la cual ponemos una sustancia de contraste a la vena, ¿no?, y tomamos diferentes fotos a la retina. ¿Por qué? Porque nos permite estudiar la microvasculatura de la retina. Entonces, este colorante nos permite a veces detectar, ¿no?, lesiones, falta de circulación, nos permite detectar pequeñas zonas de formación de neovasos que a veces no se ven visibles clínicamente con el fondo de ojo. A su vez, nosotros pedimos también una tomografía, que es un examen, un análisis de las diferentes capas de la retina. Entonces, en la tomografía de la mácula o tomografía de la retina, nosotros observamos cómo está el grosor de la mácula, observamos si hay depósitos en la mácula que nosotros nos permiten, digamos, pensar que ya el paciente tiene un edema macular y detectarlo precozmente y hacer el seguimiento y tratamiento y planificar el tratamiento con todo ello, digamos, de la retinopatía diabética. A veces, cuando el paciente pierde ya completamente, digamos, súbitamente la visión, porque el paciente tiene una hemorragia vítrea, entonces hay que hacer una ecografía ocular para ver cómo está la retina. En general, los diabéticos van a perder la visión completamente por dos cosas. Por un desprendimiento de retina traccional. La hemorragia que está dentro del ojo se va a reabsorber y va a jalar, va a traccionar la retina. Y al traccionarla, lo que va a producir un desprendimiento de retina traccional que tiene que ser solucionado quirúrgicamente con un pronóstico visual reservado. Y el otro problema es que la presión del ojo comienza a subir. Entonces, se forman vasos sanguíneos y eso llamamos nosotros glaucoma neovascular. Entonces, esas dos complicaciones hacen que el diabético pierda completamente la visión. Doctor, en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, ¿cuáles son las opciones que tiene el paciente? En primer lugar, nosotros siempre decimos, la prevención primaria
¿no? Es básicamente, ¿no?, detección precoz y educación, ¿no? En cuanto a la prevención secundaria, nosotros ya empieza el tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer, si nosotros ya encontramos una retinopatía diabética no proliferativa severa dentro de la clasificación, es desde hace varios años hacer lo que nosotros llamamos fotocoagulación láser. El láser es brindar unas quemaduras térmicas en la retina a través de un pequeño espejito. Nosotros iluminamos con una luz, con el láser, y quemamos la retina periférica para tratar de que las diferentes zonas de los diferentes vasitos que están sangrando o la falta de circulación, tratar de detener. Es decir, intervenimos en la evolución natural de la enfermedad para que no siga produciéndose más sangrado y falta de circulación. El láser no mejora ni empeora la visión. Muchos pacientes le tienen temor al láser porque piensan que van a disminuir su visión. Y en general lo que el láser hace es trata de prevenir las complicaciones mayores. Si no se realiza el láser a tiempo, entonces lo que va a pasar, la historia natural se va a seguir, digamos, formando y van a venir más hemorragias. Va a venir como un huaico dentro del ojo y el ojo se va a llenar de sangre. Entonces, el láser sigue siendo, digamos, el tratamiento que nos permite tratar de estabilizar la retina. Ahora, desde hace el año 2005-2006, utilizamos también inyecciones dentro del ojo de unos fármacos que se llaman antiangiogénicos. Estos fármacos lo que tratan de hacer es que tratan de estabilizar la retina, bloqueando la formación de nuevos vasos sanguíneos y tratando de reabsorber este acúmulo de líquido y la formación de hemorragias que están ahí. Entonces, si el paciente tiene retinopatía diabética no proliferativa severa o retinopatía diabética proliferativa, nosotros, aparte del láser, nos ayudamos con inyecciones intravítreas, varias, colocadas, digamos, a diferente frecuencia de tiempo. Las inyecciones intravítreas solamente duran más o menos efecto 30 días, es decir, hay que colocarlas de manera continua para tratar de estabilizar el ojo. Lo que queremos es estabilizar el ojo y queremos que el ojo no se siga, nosotros le decimos al paciente, incendiando. No queremos que el ojo se quede quieto, que no se siga formando más nuevos vasos sanguíneos y que no se siga, digamos, llenando más de sangre. Entonces, ese es el tratamiento, digamos, que hacemos. Pero a veces no es suficiente. A veces el láser no es suficiente, a veces no es suficiente las inyecciones que colocamos dentro del ojo y el paciente debe terminar en una cirugía que se llama vitrectomía. La vitrectomía tiene sus indicaciones y es una cirugía en la cual entramos con una camarita dentro del ojo y hacemos unas pequeñas incisiones y nosotros sacamos el gel que nosotros llamamos humor vítreo que tenemos dentro del ojo, limpiamos toda la sangre, ¿no?, damos láser y sustituimos el gel vítreo sea por diferentes componentes, sea líquido, sea aire, le podemos poner un gas, o en los casos más avanzados ponemos un aceite para tratar de estabilizar la retina y que la retina no siga sangrando. Entonces, dependiendo en qué estadio se encuentra el paciente, podemos brindarle algún tipo de solución. Pero lo más importante es, como una vez más repito, detectarlo, prevenirlo y en un primer momento comenzar el tratamiento lo más precoz posible. Muy bien, doctor. Existen unas preguntas del público. Vamos Claro. con las preguntas. Tete Bertz dice, mi esposo tiene diabetes y ha ido disminuyendo su visión. ¿Es posible que pueda tener cirugía para mejorar su vista? Claro, esta pregunta, ¿no?, podemos resumir, digamos, todo lo que hemos conversado, ¿no? El diabético no solamente tiene retinopatía diabética, ¿no? Dice, mi esposa ha ido disminuyendo su vista, pero ¿por qué ha ido disminuyendo? De repente su glucosa está muy alta, ¿no?, y ha cambiado su medida de vista. Tiene un problema de glaucoma, que también es un problema, digamos, que puede producir ceguera irreversible. ¿Existen algunas medidas que pueda tomar el paciente para evitar que esto progrese? Es decir, alguna medida no quirúrgica, como algún tipo de dieta, algún tipo de control, algún tipo de vitamina o algún tipo de medicamento en especial En general, que pueda ayudar a que esto no avance y se controle y no llegar a la cirugía. las complicaciones tardías de la retinopatía diabética, ¿no?, llevan a una cirugía que se llama vitrectomía. Pero el paciente con el control metabólico, control del azúcar, de la presión arterial, del colesterol, fundamental.
para que esto no siga avanzando. En cuanto a factores nutricionales, lamentablemente, digamos, no tienen mayor efecto, digamos, en esa patología, porque esta es una patología microvascular, es una patología de tiempo, entonces no van a funcionar. Y nuevamente, digamos, contestando a la pregunta, podría, digamos, el paciente mejorar su visión con una cirugía, pero dependiendo cuál sería la patología. Puede el paciente tener simplemente catarata, ¿no? Que es una cirugía que se realiza y puede el paciente mejorar la visión. Pero otro punto importante, en los pacientes que tienen catarata, la retinopatía diabética empeora. Entonces hay que tratar de estabilizar la retina, porque si no el paciente que se opera de catarata, después su visión disminuye rápidamente porque la retinopatía diabética progresa y se produce lo que se llama hemorragia vitrea. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta del público. Yane, ¿hay alguna posibilidad de que esta mancha pueda desaparecer y que la persona pueda ver como antes o es permanente? Hace referencia a las lesiones de la visión que ya está generando esta enfermedad. Así es. La enfermedad puede mejorar. Si nosotros la detectamos y la tratamos, puede mejorar. Puede mejorar, es una enfermedad tratable, sea con inyecciones, con láser, con cirugía. Pero si la enfermedad ya llega a un estadio finales, ¿no? En los cuales ya hay desprendimiento de retina, ya está muy comprometida la retina, o hay un edema macular refractario al tratamiento, realmente el pronóstico es reservado, ¿no? El pronóstico es reservado. Aún así, con cirugía, digamos, a veces se producen nuevos resangrados. Es decir, hay que también educar al paciente en que nosotros no podemos devolverle el tiempo en el cual debió cuidarse. No podemos devolverle el tiempo en el cual el paciente debió estar involucrado en su salud y no esperar, digamos, a que haya un daño permanente. Claro, el riñón se daña y hay hemodiálisis, ¿no? Pero en el ojo, una vez dañado, no hay trasplante de retina, no hay trasplante ocular, ¿no? Entonces, el ojo nos da una oportunidad para tratar de preservarlo, pero quiero nuevamente enfatizar el colorario en el cual el paciente tiene que ser detectado precozmente para hacer una intervención temprana. Muy bien, doctor. Doctor, ¿nos podría comentar algún caso en particular sobre esta enfermedad que haya tenido usted? ¿Algún paciente que haya tenido últimamente con esta enfermedad? Claro. Podemos pensar de dos espectros, ¿no? El mejor escenario, paciente que acude, ¿no? Porque su papá ha sido diabético y se quedó ciego, ¿no? Paciente que viene para un control, ¿no? Y se le detecta la enfermedad, la retinopatía diabética no proliferativa severa, como edema macular. Paciente que es tratado, digamos, con láser, se le colocan los antiangiogénicos, ¿no? Mejora su visión, ¿no? Y luego se le produce, digamos, el seguimiento. Hace catarata, se le opera de catarata, igual, sigue el seguimiento y el paciente preserva visión, ¿no? Ese es un espectro, ¿no? El otro espectro, ¿no? Paciente que nunca se controló, ¿no? Que siempre estuvo trabajando, nunca se controló tanto con medicamentos, con dieta, ¿no? Paciente que viene, ¿no? Porque la visión se le pierde súbitamente de un momento a otro. Entonces, es operado el paciente, puede mejorar su visión, ¿no? Pero puede presentar un resangrado, ¿no? en postquirúrgico, y luego nuevamente hay que ponerle inyecciones, hay que ponerle más láser, hasta tratar de estabilizar la enfermedad. Pero el paciente, luchando con él, comprendiendo la enfermedad, logra salir. Logra salir, ¿no? Su visión no es como la de cuando tenía 20 años, pero el paciente puede hacer sus actividades. Como también paciente que se perdió la visión de un ojo, le dijeron hay que hacer, digamos, láser, hay que poner inyecciones, no le da importancia porque el otro ojo todavía veía bien. Pasa el tiempo y el otro ojo igual. El paciente hace sangrados, la retina se desprende y entonces es muy poco lo que podemos ofrecer ahí. Por más cirugía, el paciente no va en un espectro, digamos, a mejorar en una visión funcionante, lo que él quiere, no tener independencia. Entonces, lo poco que se le puede ofrecer es, digamos, tratar de que pueda tener, digamos, alguna visión, digamos, de cuentadedos, o sea, digamos, muy limitada. Y no es lo que a veces uno espera, ¿no? Pero, sin embargo, como le digo, una vez formado, digamos, las complicaciones crónicas, no estamos en capacidad de poder resolverlas 100% en su totalidad. Ni acá, ni en ninguna parte del mundo. Hay que comprender que el problema de la diabetes es un problema mundial. Y lo que sucede aquí
también esto sucediendo alrededor y hasta el momento no hay una varita mágica como que en los estadios finales podamos nosotros devolver una visión un 100%. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la información que el día de hoy nos ha brindado. Sé que va a ser de mucha utilidad para toda nuestra audiencia. Muchas gracias por su participación, doctor. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Gracias, Renzón, y justamente, digamos, llamar nuevamente, digamos, a todos los pacientes diabéticos a que acudan a la clínica para hacer un tamizaje y poder tratar precozmente, digamos, alguna alteración que puedan tener. Muchas gracias, doctor. Un placer.